Hola, hola, ¿cómo están? Espero que tengan todos una linda mañana que estén iniciando. Estamos en Café Kinsui, que se transmite todos los martes a las 11 de la mañana aquí en su radio hoy, por su señal de audio o TV streaming y también por el canal 194 de Zapping. Saludos a todas las fanaticadas, a los seguidores de Radio Hoy y por supuesto a quienes nos siguen en todas nuestras redes sociales. Déjenos sus mensajes, sus preguntas por Instagram, @Café Kintsugi. La idea es que podamos ir respondiendo en cada uno de nuestros programas las inquietudes que tengan, o eso también nos ayuda a formular cuál será el próximo programa que les pueda para ustedes ser de interés. ¿Cómo está Julio César? Alegre. ¿Y por qué estoy tan alegre? Bueno, porque quiero promover hoy, 2 de agosto, Día Mundial de la Alegría. Algo que nos sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente, ¿no es cierto?, este sentimiento que forma parte del pool de sentimientos que tenemos. Todos son válidos, todos nos sirven, pero qué bueno es acordarse un poquito de la alegría y de estimularla también, no solo en uno, sino que también en el otro, porque mientras uno hace que el otro esté alegre, y al ver lo que está alegre gracias a nosotros, es ahí cuando realmente nosotros comenzamos a ponernos de verdad alegres, porque empezamos a ser más felices en cuanto logramos el cambio en el otro. Y eso es muy bonito como especie y como seres humanos, y nos recuerda la importancia de la empatía. Y también un poco el tema que hemos preparado, pero ya se viene. Y en cuanto a la noticia, bueno, solamente queremos recalcar algo que ya lo hablamos en un programa, pero que sigue las investigaciones y sigue las investigaciones confirmando el hecho, y nos referimos a el COVID y a lo que nos pasa luego de él. Neurólogos del Clínico de Madrid revelan el patrón de alteraciones cognitivas observadas en el síndrome post-COVID. Neurólogos del Hospital Clínico San Carlos han publicado varios artículos científicos sobre un estudio que están llevando a cabo acerca de las alteraciones cognitivas en personas que han pasado el COVID-19 y que revela la aparición de déficits cognitivos, especialmente en la atención y en la velocidad de procesamiento, en la función ejecutiva y en la memoria episódica. Uno de los trabajos publicados por el Journal Clinical Medicine, por este grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, estudia esta relación entre la fatiga y la función cognitiva en el síndrome post-COVID, explicando desde el Centro Hospital Comunitario. La fatiga es uno de los síntomas más frecuentes e incapacitantes en este síndrome, teniendo un componente físico y cognitivo. Así que entendamos también que la fatiga no es solo una experiencia en el cuerpo de sentirme cansado, sino que también es cognitiva. Y como estoy fatigado, esto incide, de acuerdo a lo que les resumo un poco, lo que la alerta esta que salió el día de ayer, esto está fresquito, también implica encontrarme como que me cuesta un poco más atencionar, memorizar ciertas cosas y concentrarme. Así que vamos entendiendo un poco a nuestros amigos, familiares, colegas, trabajadores, compañeros que han pasado por este COVID y que uno dice, bueno, ya está listo, ya lo superó. No es tan así. No es tan así. Recordemos que las experiencias pueden aparecer y durar hasta 3, 6 meses. Y hay casos insignes, ¿no es cierto?, que hemos visto en Europa, que lo hemos traído al programa, donde hay personas que incluso han tenido que jubilar o pedir licencias especiales, producto de que no pueden volver a su vida normal. Así que, a propósito de esta alegría y de esta empatía, también una noticia que nos valida y nos vuelve a confirmar y que acentuemos esta empatía con nuestras personas que han pasado por el COVID o que lo están pasando. La enfermedad no se ha ido, está ahí y tenemos que seguir siendo conscientes. Eso, Chanhuey. Claro, este COVID ya lo hemos como ido olvidando un poquito, pero no se ha ido. No se ha ido y aún siguen habiendo personas que les afecta más de lo que desearíamos. Y me gusta lo que estás ahí haciendo el llamado a la empatía, porque además es un factor muy relevante de lo que queremos conversar hoy. Bueno, de la mano de la tecnología y las infinitas herramientas y aplicaciones que han surgido en pro de poder comunicarnos mejor. Resulta casi una contradicción vital, la que además post pandemia se ha venido leyendo en el tamiz de la sociedad y nos referimos a que las personas hoy más que nunca teniendo de todo para hacerlo,
pareciera que se han olvidado de ese acto vital y tan propio de los seres humanos, el saber comunicarse, romper el hielo, conversar, hacer amistades, socializar y mediante el diálogo conocerse, generar lazos y vínculos y profundos y verdaderos. Es por esto que en el Café Kintsugi de hoy hemos querido referirnos al tema, pero no solo desde el síntoma de que las personas parecieran estar más lejanas o evitativas para comunicarse, sino que también en algunos casos, y muchos de ellos adolescentes, han olvidado cómo hacer amigos. Algunos se han cuestionado quizás cómo hacer amigos, o como diría el zorro del Principito en el libro de Antoine Saint-Exupéry, domesticarnos y hacer rituales de nuestros encuentros, hasta cultivar la amistad mediante una comunicación directa, sana y cercana. Muy buenos días. Queremos iniciar entonces esta conversación sobre la comunicación, herramientas, habilidades sobre la comunicación. Y parece además que también hemos olvidado que, como dijera el psicólogo Václavic, todo acto de comunicación, todo acto es comunicación, incluso el silencio, Julio César. Esto es comunicación, lo que acaba de pasar. Este es raro silencio. Todo comunica. Y hoy usamos las redes sociales para comunicarnos, para expresarnos ante un gran número de personas que habitan en este mundo virtual y que en su gran mayoría ni conocemos, por lo que en definitiva les hablamos a una comunidad efímera con la que no tenemos un mayor vínculo que las redes sociales. De hecho, hoy podemos hacer un clic y teóricamente podemos comunicarnos con decenas, cientos, miles, millones de personas, que incluso algunos llaman en algunas redes sociales amigos. Tengo 5.000 amigos, mi cupo está lleno. Pero según la teoría de Dunbar, las personas pueden manejar, administrar, escuchen bien, solo hasta 150 relaciones. Ya sea en las primeras sociedades de cazadores, recolectores, nómades, o ahora en el trabajo actual, nuestra capacidad es de 150 personas. Y sin olvidar que hoy muchas de nuestras comunicaciones diarias, además, no son con personas, son con robots o con inteligencia artificial. ¿O acaso no te preguntan a veces si eres un robot para loguearte en una red o para pedir hora al médico? ¿O también estás incluyendo a estos bots en tus contactos y en tu comunicación? Recuerda, solo 150 personas, solo 150 relaciones. Sí, ¿y de dónde salió este número mágico? Bueno, a través de los estudios con primates no humanos, gorilas, chimpancés, bonobos, el antropólogo británico Robin Dunbar llegó a la conclusión de que había una relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo con el que nos vinculamos. El experto concluyó que el tamaño de nuestra neocorteza, la parte del cerebro asociada con la cognición y el lenguaje, en relación con el cuerpo que tenemos, está relacionada con el tamaño de un grupo social cohesionado. ¿Qué les parece? Mira tú, oye, siempre nos estamos en comunicación, siempre estamos comunicándonos con los otros aunque no lo percibamos. Antes de que naciéramos ya nos comunicábamos. Tuvimos el primer contacto con la voz de nuestra madre, los movimientos dentro de su vientre. Estos fueron una primera forma de comunicación hacia ella. Desde los primeros años de vida, con los balbuceos y las primeras palabras, nos hemos comunicado. El llanto, la sonrisa, por supuesto, comunicaban. Trataban de decir algo y de expresar algo en un lenguaje que, por supuesto, no era lo que hoy día entendemos como el lenguaje verbal. A medida que crecemos, aumenta la necesidad de comunicarnos con las personas que nos rodean. Requerimos que nos hagan caso, que nos hablen, que nos toquen, que nos demuestren su cariño y afecto, Julio César. Me quedé pegado con lo que dijiste porque de repente estamos absortos en estas maquinitas con estos miles de contactos, comunicándonos, haciéndonos selfies y todo. Y la comunicación, ¿qué es la comunicación? Y tú lo estás diciendo también, porque en el fondo refiere a la transmisión de un mensaje o de una información entre dos o más sujetos. Y estos dos sujetos parten
O sea, todos los que nos escuchan en este momento, alguna vez, alguna vez, antes de nacer ya se estaban comunicando y decían, estoy feliz, tengo hambre, tengo sueño, tengo maña, me estoy incómodo. Y lo decían a su mamá de alguna manera no verbal. Todo ser vivo presenta algún tipo de comunicación mediante el lenguaje de sonidos, de gestos, de conductas u otros. Sin embargo, solo nosotros, los seres humanos, transmitimos estos significados complejos en este lenguaje con el que nos entendemos ahora a través de estas palabras. Humberto Maturana decía que vivimos en el lenguaje, que lenguajeamos, que el ser humano habita en el lenguaje. ¿Y para qué nos comunicamos? Es un proceso interpersonal que nos permite expresar ideas, conocimientos, reflexiones, una palabra que está como media pasada de moda, creo yo, y conocer a otra persona, darnos a conocer, comunicar afecto, sentimientos, emociones, necesidades. ¿Y tú crees que con un emoji lo logras? ¿Con un GIF animado lo logras? ¿Con eso estás listo? Me pregunto, facilitando la generación de vínculo entre dos o más personas. Nos ayuda a resolver problemas con otros, a colocarnos de acuerdo y llevar a cabo proyectos en distintos hábitos. Y ahí, ¿tú qué GIF me vas a mandar? ¿Qué manito me vas a mandar? ¿Con eso ya entendimos? Yo creo que por eso hemos traído este programa, porque creemos que la comunicación es un poco más que la máquina que nos obliga a responder de manera sencilla a lo que está ahí puesto en forma de dibujo simplificado. Creo que somos más que eso. Claro, En bueno, pareciera que la comunicación se ha reducido, ¿no? Se ha reducido, se ha contraído a expresarnos en imágenes, a expresarnos en emoticones. Pero la comunicación es mucho, mucho más enriquecedora cuando nos permitimos explayarnos. Bueno, los tipos de comunicación, yo creo que todos lo conocen, ¿no? Tenemos la verbal y la no verbal. Y en la verbal, el mensaje es el que transmitimos de modo de lenguaje hablado. Pero la no verbal implica todo lo que se dice adicionalmente a este lenguaje verbal. Es la expresión corporal, donde nos encontramos con la mirada, el tono de voz, el énfasis en la oración, los gestos, la actitud, la conducta. Esta comunicación ingresa por nuestros canales sensoriales y es altamente relevante. Nuestra mente es ahí donde coloca atención y es ahí donde asigna prioridad al mensaje. Cuando hay una discrepancia entre lo verbal y no lo verbal, nuestra mente se enfoca en lo no verbal. Los elementos de lo no verbal ya tenemos, son la mirada, la expresión facial, los movimientos de nuestra cabeza, la sonrisa, la postura corporal, los gestos, la distancia o proximidad y por supuesto el contacto físico. Existen estudios que expresan y muestran que las personas que tocan mucho tienen mayores niveles de oxitocina, que es la hormona del apego. Resulta entonces fundamental tener en cuenta las variantes culturales de las distintas personas en cómo nos vamos a comunicar. claro, las otras culturas, o incluyendo la nuestra, ¿no es cierto? Siempre somos cultura, subcultura, etcétera, nos comunicamos de manera distinta. Siempre hemos hablado de este inglés flemático que pone más de 1 metro de distancia para hablarte. O cuando tú te acercas a una persona y esa persona empieza a alejarse. Yo ya sé de qué estás pensando tú, Chanjue. Tenemos hay alguien en común que siempre se aleja cuando le hablamos. Bueno, estos son factores que se relacionan con el lenguaje. El volumen de la voz, el tono. ¿Cuántas veces hemos recibido una clase de una persona con un tono monótono y continuo? Como que está leyendo ahí el PowerPoint y se acabó la clase. ¡Wow! ¡Qué esfuerzo hay que hacer, ¿no? La fluidez con que salen las palabras. A veces hay gente que hay que casi como apretarlo para que le salga una palabra. Sí. Es fundamental pensar los mensajes. También mire qué hermoso, esto es fundamental pensar los mensajes e ideas claves que se quieren comunicar, como decía el gran Descartes, pienso luego existo, aquí podría decir pienso luego hablo, ¿ah? Que cambia todo, porque después no te arrepientes de lo que dice. Velocidad, una persona que habla muy rápido da sensación de ansiedad, te la transmite el tiro y dice, a esta persona está eléctrica, como que hay que bajarle un cambio. Algo pasa acá. Y a esa gente que habla lento y le dijera, hoy por favor, tenemos 3 minutos, tenemos que irnos, por favor, cuéntamela. Entonces hay un timing ahí que uno tiene que ir como empatizando con un otro.
Y si está apurado, si está muy lento, tú le puedes decir, oye, te tinca si me lo cuentas más cortito, que estoy apurado. No sé, pues si hay forma de decirlo para que el otro no se moleste. Es ahí donde está esto que hablamos de la empatía. Esto de poder leer, copiar, entender al otro y comunicarme bien, ir mejorando esto. Cambia la vida. ¿Y eso tú lo haces por Instagram? Difícil. Duración, ¿no es cierto? Lo bueno. Si breve, bueno, 2 veces, dicen por ahí. Hay que tener en cuenta el tiempo que uno puede permanecer en escucha activa con el receptor. Y a propósito, te doy el pase, pero tú has encontrado algo más mal educado que ponerle 1,5 o 2 a un audio de una persona amiga o un familiar en WhatsApp porque no tienes tiempo, para que hable rápido En como la los velocidad. comerciales del banco al final. Encuentro que no hay nada más ordinario y rasca y falta de respeto que hacer eso con una persona, pero nos están modelando. Hoy día Nos yo ando están muy, modelando. muy, muy rebelde. No te está interesando lo que te está contando o estás percibiendo que ese mensaje es una lata. Pero bueno, para no dar más la lata, vámonos a escuchar Fuego de Quilato. Bueno, bueno, ya estamos de regreso. Estamos de regreso y saludamos a nuestro querido auspiciador, Instituto Sí. Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas al +569-37166362. Y estamos hablando sobre la comunicación. Estamos ahora, vamos a los elementos de la comunicación. La comunicación es un mundo, ¿cierto, Julio César? Es un mundo donde tenemos elementos, estilos, componentes, herramientas, habilidades. Y en los elementos de la comunicación nos encontramos con tres. Creación y transmisión de mensaje, escucha y recepción de mensaje, respuesta de la persona o del grupo. La creación del mensaje se construye de la propia realidad de quien lo está emitiendo. Utilizamos filtros de distinto tipo, culturales, sociales, como los idiomas, nuestros valores, individuales, modo personal de ver la vida según nuestra propia experiencia, nuestra historia. Y para crear un mensaje de forma adecuada debiésemos reflexionar con congruencia sobre qué queremos comunicar y tener este aspecto súper claro. Ser consciente que a la hora de emitir un mensaje hay una realidad de primer orden y otra de segundo, que es más subjetiva, la que está influida por los filtros de cada persona que utiliza para construir esta realidad. En todo proceso de transmisión del mensaje se va produciendo de forma inevitable una reducción en el contenido de la comunicación, desde lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene y lo que se reproduce. Ocurren procesos por parte de la persona receptora. La atención selectiva, generalmente escuchamos más o menos lo que nos interesa y nos impacta. De interpretación según nuestros propios filtros y realidad. Por todo ello, para mejorar una transmisión de este mensaje, se debería utilizar un código común. Evidentemente, un idioma, una forma de hablar que sea común. Facilitar que la otra persona pueda preguntar, que nos pueda hacer feedback, que demos espacio, tiempo para eso. E intentar una buena codificación del mensaje, dar una forma adecuada para que la otra persona lo pueda comprender. Julio César. Claro, en el fondo tú estás señalando, no es solo importante que dice, sino cómo lo dice. Y también en esta interacción de este transmisor o emisor del contenido que piensa lo que le va a decir al otro, también está de alguna manera dando la posibilidad de que el otro le vaya dando feedback, le vaya diciendo sí, pregunta, dudas, qué sé yo, y no es solo un discurso interminable que no deja que el otro pueda interactuar. Y solo mueve los ojos así como, ¿y cuándo vas a parar? Yo también quiero opinar. Y por eso que también está el otro lado, ¿no es cierto? Esta escucha y recepción de mensajes. Y esto es súper importante porque nosotros nos hemos dado cuenta en cuántas reuniones de pega o reuniones en general, sociales, qué sé yo, que nosotros hablamos y entusiastas, decimos algo, y alguien está ahí como casi como con una onda, así como con el gatillo en la mano, pero verbal,
como esperando que uno termine para decir lo que ya sabían que iban a decir antes que tú dijeras lo que querías expresar. Es decir, no te están escuchando, solamente están esperando que tú termines para decir lo que ellos quieren. Ahí el proceso de comunicación obviamente no se estaría dando, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la escucha, y esta escucha activa, esta escucha de atender al otro, es fundamental en el fenómeno de la recepción, de quienes escuchamos lo que nos dicen, y la existencia también de estos filtros, que yo mismo tengo filtros para escuchar al otro, porque no sé, pues si este fin de semana el otro me está hablando con una polera blanca, con una persona de perfil negro y yo estoy con una polera azul, a lo mejor no lo quiero escuchar con mucha felicidad, porque hay un filtro deportivo, ¿me entienden? Estoy hablando de un clásico que pasó. Tanto individuales como socioculturales, ¿no es cierto?, son estos filtros. Entonces, para poder comprender cualquier realidad, así como la existencia de algunas ocasiones en que yo distorsiono cognitivamente el mensaje, esto supone una atención selectiva. Y la atención selectiva es la tendencia que tenemos a resaltar determinados puntos del discurso que cada uno tiene importancia especial para mí. Y después organizo el resto de los datos alrededor de este. Es decir, me está hablando algo, pero yo digo, ah, ya, es de tal club deportivo. Lo demás me importa un bledo. Pero es de tal club deportivo que no me interesa. Entonces le voy a responder de alguna manera para defenderme. O si es del grupo que me gusta, lo voy a privilegiar y todo lo demás que dice para mí es como arroz graneado, no le voy a poner mucha atención. Y a lo mejor para el otro, eso que tú encontraste que era arroz graneado es súper importante. Entonces, es ahí donde podemos poner mucha atención, no solo a lo que dice, sino por qué me lo dice, qué quiere decirme. Yo puedo preguntar para poder ir como ordenando, porque mis filtros también hacen que yo no escuche lo que el otro me quiere decir, solo escuche lo que yo quiero escuchar y entender desde esa lógica individual. Y por eso aquí está el feedback. Feedback, entendámoslo en español, esto es un anglicismo que se ha utilizado mucho hoy día, es la retroalimentación. Es decir, el otro me dice y yo le voy dando mis respuestas acerca de lo que voy entendiendo. Es como un tenis, me tira la pelota, yo se la voy devolviendo. Y según cómo le devuelva la pelota al otro lado, a través del mensaje comunicacional, el otro va a ir entendiendo, diciendo, ah, me está entendiendo. Algo que vemos, no sé, el ejemplo clásico sería en clases, cuando una pregunta, profe, tal cosa. Entonces, el feedback o retroalimentación se relaciona con la capacidad de aprender sobre nosotros mismos al recibir el eco. Mira qué hermoso esto, el eco, porque al final todo esto es como muy mítico, ¿no? El eco de que nuestro comportamiento provoca algo en las demás personas. Claro, el feedback, el eco, es muy importante que nosotros podamos entregarlo porque va permitiendo a nuestro interlocutor, le podemos informar de esta manera de que estamos entendiendo, lo estamos escuchando y que estamos interactuando y así la otra persona no siente que le está hablando a una pared, ¿no? Yo creo que a muchos les ha pasado, incluido a mí, que estamos hablando a una pared, no nos están escuchando, no nos están pescando. Pero bueno, también están los axiomas de la comunicación, que es uno de los grandes teorías que nos ha entregado Paul Václavic, un gran exponente de la comunicación y de la teoría de sistemas. Y él explica el primer principio, la no comunicación no existe, todo comunica, y esto apréndanselo de memoria, todo comunica, no porque no estemos hablando, quiere decir que no estamos comunicando. Todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer, comunica. Toda comunicación, segundo, toda comunicación tiene contenido y niveles de relación. En los procesos de comunicación, además de existir transmisión de contenido, existen también propuestas de relación. Así hay que tener en cuenta qué se comunica, niveles de contenido y cómo debe entenderse eso que se comunica. Tres, las personas hacemos lecturas diferentes del desarrollo de acontecimientos dependiendo de la edad, costumbres, experiencias de vida, características personales, lo que por supuesto va a tener injerencia en la comunicación y en cómo se va a interpretar el mensaje. Cuatro, nos comunicamos mediante lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Y cinco, la comunicación puede establecer una estructura simétrica o complementaria, es decir, la comunicación está determinada por estructuras de poder. Simétrica vale decir como iguales o complementaria o asimétrica donde hay diferencias de poder.
Julio César. Sí, no, con lo que tú estás diciendo se me viene a la mente un ejemplo que para quienes nos escuchan, tú cuando te estás duchando, seguramente ese es uno de los momentos más ricos, cuando uno se está duchando, se lava el pelo, se echa jabón, agüita, cada algunos cantan y cantan súper bien, dicen, y, y algunos votan un artículo de la Constitución mientras están haciendo eso. ¡Oh! ¿Qué nivel de comunicación es esa, Paul Watzlawick? ¿Ah? Entonces, eso es lo que tú estás señalando. En qué contenido, en qué concepto, qué vitalidad le estoy dando a lo que estoy haciendo? ¿O hago una cosa o hago la otra? ¿O realmente no me interesa y digo un número por decir un número? Porque en realidad yo creo que nadie haría algo trascendente mientras se está duchando, excepto bañarse, ducharse, echarse agua en el cuerpo. Además, el agua tibia estimula que uno se desconecte. Es muy parecido a volver a la guatita de la mamá de alguna manera. Entonces, wow. Por eso hablamos de comunicación, porque de repente nos olvidamos que sí, tenemos Zoom, tenemos micrófono, tenemos webcam, tenemos Wi-Fi, tenemos fibra óptica, pero te estáis duchando, no estáis jugando, estáis haciendo algo por 17 millones de chilenos. Eso es el valor de la comunicación hoy día. Y por eso que vamos a hablar también de los estilos de comunicación. Porque existen estilos de comunicación donde podemos encontrar comunicación pasiva, comunicación agresiva y comunicación pasivo-agresiva. Hablemos un poquito de alguna de ellas, mientras nos va alcanzando el tiempo antes de la tanda comercial. La comunicación pasiva, cuando la persona tiende a comunicar pasivamente, quiere decir que generalmente o en momentos cruciales no está expresando sus sentimientos, emociones y necesidades. Se comporta con indiferencia y usualmente termina cediendo ante la postura de los demás, lo que genera frustración y resentimiento. No es menor. Evitan una confrontación directa, lo que frecuentemente es interpretado por los demás como falta de comunicación, desinterés y falta de opinión. Y tú te fijas porque la persona como que no te mira, te responde con la boca extraña o no con una buena onda y dice, sí, dale tú, no sé, lo que tú quieras, no, me da lo mismo. O que suele terminar en enojos. Finalmente, toda esa rabieta finalmente exuda por algún momento y te la tira. Desde lo no verbal, las posturas son tensas, se oculta la mirada, el tono de voz es baja y generalmente no te enfoca. En definitiva, implica la violación de los propios derechos, al no ser capaz de expresar de forma sincera los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las opiniones. Y aquí les damos un consejo a todos que es básicamente trabajar en la asertividad. Qué importante hoy día es respetuosamente aprender a decir no estoy de acuerdo en vez de cancelar, bloquear y todas esas cosas que hablamos en el programa pasado para quienes quieran escucharlo en nuestro canal YouTube, Tenhui. Bueno, tipos de comunicación, estilos de comunicación existen muchísimos. Pero ahora vámonos a una tanda comercial y nos encontramos dentro de poquito. Y ya estamos al aire y nos estamos comunicando mejor, esperemos, en el Café Kinsuye de hoy. Y también aprovechamos de saludar a nuestro auspiciador, el Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada especialmente al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y continuamos hablando de comunicación, Chenhui. Así que yo hablé un poquito de la comunicación pasiva. ¿De qué nos vas a hablar tú? Bueno, por supuesto está el estilo de comunicación agresiva. Yo creo que también a muchos les ha pasado que han vivenciado que alguien se comunica agresivamente. Estas personas están en el polo opuesto a los comunicadores pasivos. Expresan su opinión, necesidades, sentimientos, pero lo hacen por encima de los demás. Pasan a llevar a todos, invaden el espacio del otro, hablan muy fuerte, con un tono de voz exigente, imponente, mantienen un contacto visual dominante que puede ser intimidante. Se consideran a sí mismos como líderes, honestos. ¿No han escuchado esta típica frase que yo siempre hablo con mucha honestidad? Suelen, por supuesto,
lograr todos sus objetivos. Pero el punto es que no reparan en que mientras se comunican de este modo, están faltando el respeto o perjudicando o no influyendo las necesidades y opiniones de los demás. Es decir, a diferencia, como les decía, de la comunicación pasiva, ellos defienden con mucho ímpetu sus derechos, pero de modo inapropiado, que terminan faltando a los derechos de los demás. Bueno, acá tenemos justamente, siguiendo con lo de la ducha, de los mismos creadores de la ducha, tenemos a otros personajes que también vimos que terminaban, pero rojos, morados, peleando sin escuchar a los demás. Y hablamos de los políticos. Muchos políticos, por defender tanto, 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 le ponen tanto, le suben tanto el volumen, que se terminan desecualizando, ¿no es cierto? Mucho grave, ¿no es cierto? Poco agudo, no tengo idea, pero la cosa es que no escuchan al otro y terminan no escuchando, no comunicándose, no dialogando. Sencillamente es lo que aspiramos todos a mejorar en un proceso de comunicación. Este programa debieran ver los políticos, Chanhuay, porque también está otro tipo de comunicación. Está la comunicación pasivo-agresiva. También estos personajes están acá presentes. Estas personas en la apariencia, ¿ah? De aquí para afuera, ¿ah? En el look, ¿ah? En la actitud, se perciben como muy pasivos, ovejitas blancas, pero en su foro interno se sienten impotentes, acumulan rabia, ¡ah! Tienen dificultad para reconocer su enojo, disgusto y niegan que hay algún problema. No, está todo bien. Facialmente expresan molestia, eso sí, pero no lo autorreconocen. Pueden ser conscientes de sus necesidades, pero logran expresarlas. Manifiestan que no hay problema, pero como en el fondo sienten ira o enojo, se posicionan en el rol de víctima. Dan vuelta aquí, manipulan un poquito el proceso comunicacional y creen que no pueden defenderse de modo adecuado, por lo que descargan de un modo sutil, indirecto, la ironía, el sarcasmo, ¿no es cierto? La burla, evitando el diálogo, difundiendo rumores negativos, o la tallita, la bromita pesada de mal gusto, al final de la conversación, o cuando se van yendo. Al final, este estilo termina dañando las relaciones y se le percibe como alguien hipócrita, poco honesto, desleal, falso o solapado. Son epítetos, son calificativos muy fuertes. Son personas que no tienen al final credibilidad ni generan confianza. Son personas que nos hacen creer que respetan nuestros derechos, pero en realidad no es así. Ojo ahí, radio escuchas. Claro. Bueno, ¿cuál es el estilo de comunicación ideal, no? Todos buscamos una comunicación asertiva. Tampoco es que quienes lleguemos a tener una comunicación asertiva sin errores, ¿no? O que tenga que ser perfecta, no. Pero que en general nos orientemos a comunicarnos asertivamente, ¿sí? La comunicación asertiva implica que somos capaces de expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, emociones y necesidades en balance, en consideración de las necesidades de los demás, de los derechos de los demás, sin causar daño al otro y siendo amables. Se respeta al otro mientras uno se hace respetar. Se expresan los derechos propios sin pasar a llevar los derechos del otro. Es balance entre lo mío y la necesidad del otro. Veamos un ejemplo, ¿no? Ejemplo de todos estos estilos para que nos quede un poquito más claro y también vayamos pensando en nuestras propias casas o en la oficina a ver si en qué estilo estamos. Por ejemplo, entras a tu habitación, perdón, a la habitación de tu hija y ves que está desordenada, con toda la ropa por todo el suelo. ¿Qué le dices? Desde la comunicación pasiva no dices nada, lo recoges todo mientras protestas internamente de que está desordenado y te frustras muchísimo. Pero no dices nada e intentas tampoco manifestar aparentemente nada. De la comunicación agresiva, te diriges a tu hija y le recriminas muy enojada que sea una desordenada, que no tiene consideración, que estás harta de decirle que recoja las cosas de su habitación y que no sabe convivir con los demás. Y te vas muy furiosa o furioso. Desde lo pasivo-agresivo, hija,
tienes las cosas en el suelo. Está bien, estás muy ocupada. Yo te las recojo. Pero al rato tu hija te pide permiso para ir a una fiesta y le dices, pero no que estabas tan ocupada que ni te da el tiempo de ordenar tu pieza. No, no puedes ir a la fiesta. Lo- Y de la comunicación asertiva, vas donde tu hija y le dices, hija, tienes la habitación llena de ropa en el suelo. Estableces un hecho. Siento que me ves como tu empleada, que recoges todas tus, que debes recoger tus cosas, las dejas tiradas, lo que me pone triste y a su vez me enfada. O sea, estamos hablando de los sentimientos que nos genera. Por favor, procura recoger todo cuando te cambies mañana. Conducta que esperas, que le estás pidiendo, porque así yo creo que me podría sentir mejor. Y ahí vienen las consecuencias positivas desde lo que te pasaría a ti a partir de si ella hace la conducta que tú estás esperando y le pides que haga. Esa es una Oye, comunicación mucho más asertiva que nos permite comunicarnos saludablemente, ¿cierto? me gusta de tu ejemplo, eh, porque vas explicando claramente que la mamá explica los hechos como son, luego expresa los sentimientos que le genera esta molestia por el desorden, luego le da la solución, le explica la conducta, lo que puede hacer mañana, o sea, no se va al pasado, a una solución, y finalmente lo que le generaría como consecuencia positiva a ella y a su hija. La considera en una mejora. Entonces, este ejemplo es un ejemplo que podemos instalar no solo en este caso, sino que en un caso de cualquiera, en una relación de pareja, en una relación laboral, en una relación subordinado, pare, etcétera. Eso. Por eso estamos haciendo este programa hoy día, en el Café Kinsui, en Radio Hoy y en Zapping. Consideraciones para una comunicación asertiva. Vayamos para allá. Para una adecuada comunicación asertiva, se recomienda considerar algunos elementos. Elige el momento y lugar adecuado y pactado con la otra persona y estar en un estado emocional favorable a la comunicación. No da lo mismo mandar un mensaje en un mal momento o en un mal lugar cuando el otro no está en condiciones de poder ser escuchado. Es difícil, es difícil. Por ejemplo, volvemos acá al ejemplo de la ducha. Y es cierto, es que así aprendemos, con nuestros propios ejemplos, porque la idea es mejorar. Dos, sé congruente y reflexiona sobre qué quieres lograr, qué quieres decir y cómo lo vas a decir. A veces hay cosas que son complicadas, hay noticiones que son fuertes. Entonces no es llegar y como me salió lo dije nomás. No, hazte cargo del otro. Puede que el otro no esté preparado. Y aquí es donde, por ejemplo, nosotros tenemos que ser muy conscientes en cómo le explicamos a alguien que, por ejemplo, a un niño que no está preparado para escuchar ciertas verdades, no se trata de no decírselas, muy por el contrario, siempre se las vamos a decir, pero adecuando el contexto. Es un niño, hay cosas que hay que decírselas en lenguaje de niño. Tres, ser consciente de los propios filtros para enviar y captar mensajes. Claro, si, si vemos a una persona que está llegando al país y que habla un idioma que no entiende, no podemos presionarlo a que entienda rápido y a la primera, lleno de modismo chileno, algo. Tenemos que ser más neutros para que lo entienda y utilizar también nuestra comunicación para que vaya entendiendo también con los otros elementos de la comunicación que pueden decir, no sé, pues quiero echar benzina, ¿no es cierto? 97 octanos, etcétera. Escucha activa. Y la escucha activa la vamos a repasar y la vamos a poner en rojo, porque es la empatía, lo que hemos hablado hoy día. Es hacer preguntas abiertas, específicas, que sean más adecuadas al tema tratado, que en el fondo me vayan dando la posibilidad de que el otro se sienta cómodo, que no tenga miedo y que pueda preguntar, ¿no es cierto? Y pueda asentir o decir, "Mm, no lo sé, estoy de acuerdo, etcétera". Y vamos leyendo eso, no solo diciendo lo que tenemos que decir, y me voy. Expresar sentimientos y emociones en forma de mensajes y no desde el tú. Utilizar mensajes claros, precisos, consistentes y útiles. Claro, hay momentos que no hay que darle la vuelta retórica a la cosa, sino decir lo que me pasa. Siendo siempre amables, sin descalificar al otro, dar espacio a que la otra persona pueda expresarse y aceptar los argumentos, las objeciones o las críticas, incorporando esos mensajes de la otra persona en nuestro discurso. Eso es colaborar. Eso es no competir, es colaborar.
como también nos decía el gran Humberto Maturana, Chanhuilín. Así es. Bueno, se nos está acabando un poquito el programa, pero antes de eso vamos a Sunday Best de Surface. Sigamos comunicando en el Café Kintsugi de hoy y algunos consejos que son súper importantes y que por favor practica, nota por ahí, escucha, pero escucha de verdad. El otro tiene una boca, tú tienes dos oídos, dos orejas, presta atención, deja que la otra persona hable sin interrumpir y entiende las palabras, lo que quiere decir, mírale la cara, los ojos, todo. Y dos, empatiza. Empatiza. La comunicación es una calle de dos vías. Si practicas tomando el punto de vista opuesto, puedes reducir la dificultad y la ansiedad que a veces surge al tratar de comunicarte. El desarrollo de la empatía ayuda a entender mejor las partes tácitas de tu comunicación con los demás. Ayuda a responder de manera más efectiva. Henry. Bueno, también considera adaptar tu mensaje. Los mejores comunicadores ajustan la forma en que se comunican dependiendo de con quién están hablando. No es lo mismo hablar con tu jefe que con un amigo, que con sus hijos o que con nuestros padres. Piénsenlo bien, cada vez que hablan con sus hijos o con un pequeñito, uno automáticamente, de manera espontánea, comienza a hablar de manera distinta, como más chiquitito y tratando de simplificar el mensaje. Por lo tanto, es una habilidad que todos tenemos, pero hay que ponerla en práctica. Sea breve, conciso, preciso. Mientras más claro el mensaje, más fácil va a ser que lo entiendan. Concreto, correcto, coherente, educado, creativo. Evite las distracciones. Mira los ojos, haga eco al otro que le está hablando algo. No hay nada más terrible que cuando uno le habla a alguien y está con el celular. ¿Se han fijado? No hagan eso. Evite las distracciones y mira los ojos. Finalmente, ¿cómo iniciar una comunicación? La primera conversación es lo más importante. Piensa en la conversación como una oportunidad para aprender y vivir nuevas experiencias. Simplemente atrévete, acércate e inicia la conversación. Hazlo fácil. Un saludo, una sonrisa, demuestra que te interesa estar ahí. Haz preguntas reales y personales. Olvídate de lo clásico. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Atrévete. Sé tú. Siéntete que estás ahí aprendiendo. Y tres, encuéntralos yo también. Busca los intereses en común. Ah, a mí también me pasó, fíjate que yo hago tal cosa. No, nunca lo he hecho, pero me encantaría. Nada mata una conversación más rápido que enfocarse en las diferencias y en los puntos negativos. Mejor en el yo también. Changüey. Bueno, este es re importante porque cada vez tenemos más problemas para iniciar una comunicación, así que, ojo, presten atención. Algo más que pueden hacer es ofrecer un cumplido único. Denle un cumplido genuino, único a la persona con la cual estás conversando. Pida una opinión. Todos tenemos opiniones. Busquen un tema general, fácil, digerible, para que la conversación pueda fluir y cuando llegue el momento, pida una opinión a la persona. Esté presente, un poco lo que decíamos antes, esté presente, presta atención a la conversación, escuchando de verdad, mirando a los ojos, celular, fuera. Nombre el lugar, animal, alguna cosa. Tome algunos de los elementos de la conversación y nómbrelos o parafrasee mientras se está hablando. De esta forma, lo que estamos haciendo es demostrar que estamos escuchando activamente la conversación y tendrán también algunos puntos para próximas conversaciones. Bueno, se nos acabó el, el programa. Yo creo que nos quedaron muchas cosas más en el tintero. Como les decíamos, la comunicación da para muchos programas, así que de pronto continuamos en otro. Necesitamos la comunicación para relacionarnos. Así que si algo de esto hizo eco, potencie su capacidad asertiva o busque ser más asertivo. Julio César. Como decía el zorro que le dio la bienvenida al planeta Tierra al principito en el desierto, en la nada, y le dice, bueno, tienes que domesticarme si quieres ser mi amigo primero. Aprende a domesticarme. Y eso es llegar a la hora, cumplir, mirar al otro, sintonizar en sus intereses. Y luego que se domestican los rituales son importantes. Si nos juntamos a las 4, a las 3 comenzaré a ser feliz porque sé que falta una hora para que llegues. Entonces, aprendamos a domesticarnos, a generar rituales y
les recomiendo el capítulo 21 del Principito, que está por todos lados y siempre es un libro que nos ayuda a mejorar, ¿por qué no también la comunicación? Un abrazo enorme y a disfrutar el Día de la Alegría, sobre todo a quienes están de cumpleaños, a todos. Felicidades.